Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro del Evangelio San Mateo, el capítulo 24. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo eso, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Jesús contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni vayas dentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pobres de las que en esos días se hallen embarazadas o estén criando. Rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado, porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. Y si ese tiempo no fuera cortado, nadie saldrá con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces
Si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntarán los buitres. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardenales, de un extremo al otro extremo del mundo. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empieza a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. En 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es Él quien le reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este siervo si, al venir su Señor, lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese siervo vendrá el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes.
Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra que hemos escuchado el día de hoy, Dios, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? Hoy Dios, ¿de qué nos habla? Bueno, hermanos, yo siempre les he comentado que Dios día a día, por medio de su palabra, nos va preparando, nos va disciplinando, nos va corrigiendo y nos va guiando por el camino correcto. ¿De qué manera? Por la manera en cómo Él nos va diciendo las cosas por medio de su palabra. Y en la lectura de hoy, nuestro Padre y Dios Yahvé, que nos ama con todo su amor y que quiere y anhela que todos nosotros estemos juntos a Él en la vida eterna, hoy Dios nos habla de los acontecimientos que van a estar sucediendo al final de los tiempos. O sea, al final de cuando todo esto ya se está acabando. ¿Qué es lo que se conoce? El final de las cosas viejas para que vengan las cosas nuevas que Dios ya tiene preparadas para todos aquellos que vayan a estar con Él en su presencia eternamente. En pocas palabras, para la vida eterna. Y como Dios nos ama tanto, y Dios quiere que tú y yo, fíjate bien, Dios quiere que tú y yo estemos con Él eternamente. Por eso es que hoy nos habla de los acontecimientos que van a estar sucediendo al final de los tiempos. ¿Por qué Dios nos menciona de los acontecimientos que van a estar pasando al final de los tiempos, hermanos? ¿Por qué creen que Dios hoy nos vaya a hablar de esos acontecimientos? Dios nos habla de esos acontecimientos, hermanos, porque quiere que tú y yo estemos bien listos, bien despiertos, sabiendo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente y por qué está ocurriendo. Ahorita en la actualidad, en el mundo que nos encontramos, están ocurriendo infinidad de cosas, hermanos. Guerras, pestes, hambres, pleitos, hasta en la misma familia. Y hoy Dios nos habla de todo eso que ya está aconteciendo. ¿Y por qué está aconteciendo? Porque es algo que tiene que pasar. Porque es una señal para quién, hermanos. Es una señal para nosotros. Para nosotros, sus siervos. Para nosotros, sus hijos. Esa señal nosotros la estamos viendo para que nos preparemos espiritualmente y nos limpiemos, hermanos, nos limpiemos de todas nuestras impurezas que tenemos en nuestra alma. O sea, vayamos corrigiendo nuestra vida. Vayamos corrigiendo todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida y vayamos ya caminando correctamente hacia el camino que Dios ya nos tiene preparados, que es el camino de la vida eterna. Pero para eso nosotros tenemos que limpiarnos, hermanos. Limpiarnos de todos nuestros pecados
que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que hoy Dios nos habla de lo que está aconteciendo en el mundo y por qué está aconteciendo, y que son las señales del final de los tiempos. Así lo manifiesta Dios. Eso que ustedes ven en la actualidad en el mundo, hermanos, y que sale mucho en las noticias, en las redes sociales, y que lo vemos en la calle y en todos lugares, esos acontecimientos que se están viendo, esos acontecimientos son la señal de que ya estamos en los últimos tiempos. ¿De qué? En los últimos tiempos de lo que tiene que pasar sobre las cosas de este mundo. O sea, en pocas palabras, Dios está empezando a limpiar y a preparar el nuevo mundo. El mundo que Dios tiene ya para todos aquellos que van a vivir la vida eterna. ¿Qué es lo que se dice en Apocalipsis? Que se vieron tierras nuevas, se vieron cielos nuevos y se vieron todo nuevo. Y Dios está empezando a preparar, hermanos. Porque que nos quede una cosa bien clara, hermanos. Porque yo me he fijado que muchas gentes, cuando se les menciona el final del mundo o el final de las cosas, piensan que el mundo va a ser destruido. Y no, hermanos. El mundo en el que nos encontramos en la actualidad no va a ser destruido, hermanos. Eso que te quede bien claro. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Que Dios ya nos está marcando. Lo que va a pasar es que Dios va a empezar a limpiar, a reconstruir el nuevo mundo que Dios tiene para aquellas personas que van a vivir la vida eterna. ¿Y cómo lo va a preparar y cómo lo va a limpiar? Pues muy simple, hermanos. Todo lo malo que existe en el mundo, Dios lo va a quitar de este mundo, para que este mundo quede limpio y purificado como tiene que estar para los tiempos nuevos, o sea, para la vida nueva, que es algo parecido en nuestra persona que nosotros tenemos que ir haciendo, hermanos. Así como Dios va a quitar lo malo que hay en este mundo y lo va a destruir y a limpiar, y nomás va a dejar lo bueno que existe en el mundo, porque así como hay muchas cosas malas que vemos en el mundo, hermanos, muchísimas cosas malas que hay en el mundo, también hay muchas cosas buenas en el mundo, y esas cosas buenas en el mundo son las que se van a quedar para la nueva vida que Dios tiene preparada, o sea, para la vida eterna. Y las cosas malas que hay en el mundo, Dios las va a eliminar y a destruir. O sea que, en pocas palabras, nosotros también con nuestra vida es algo parecido como en el mundo, pero nosotros tenemos que limpiar nuestra alma. Así como Dios va a limpiar el mundo, nosotros tenemos que limpiar nuestra alma. ¿De qué? De las cosas malas que hay en nuestra alma y que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que sacarlas y destruirlas y dejar las cosas nuevas que hay en nuestra alma, porque así como hay cosas malas que tenemos dentro de nuestra alma o dentro de nuestro corazón, como tú quieras verle, también hay cosas buenas que tenemos, y Dios lo sabe, hermanos. Dios sabe que en tu persona hay cosas malas y hay cosas buenas, pero lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida y en tu persona es que saques esas cosas malas que están dentro de ti y que empieces a limpiar tu vida, tu alma. Limpiarla quiere decir sacar todo lo malo. Así como Dios está empezando a preparar y a limpiar este mundo de las cosas malas para que se queden las cosas buenas que realmente se van a quedar, para que así haya cielos nuevos, tierras nuevas y sea el paraíso que Dios ha prometido para todas aquellas personas que van a vivir la vida eterna.
Por eso es que hoy Dios nos habla de los acontecimientos que están pasando en el mundo y que tú y yo y toda la gente estamos viendo. Pero para ti y para mí, que somos hijos de Dios, es una señal que Dios nos manda para que tú y yo empecemos a limpiar nuestra vida, nuestra alma. Así como Dios va a limpiar el mundo, nosotros tenemos que limpiar nuestra vida y nuestra alma, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, nosotros estemos limpios y preparados y podamos así estar frente al Padre eternamente, hermanos. Esa es una de las cosas que hoy Dios nos habla. Y también Dios nos menciona otra cosa muy importante, hermanos. Nos menciona que tenemos que estar bien despiertos, bien listos, porque no sabemos ni la hora ni cuándo es cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida. O en pocas palabras, no sabemos cuándo realmente es el fin de todas estas cosas. Ni siquiera Jesucristo lo sabe. El único que lo sabe nomás es, ¿quién es? Nuestro Padre Dios Yahvé. Pero hoy Dios nos dice, estén despiertos y bien preparados, porque no saben ni cuándo ni a qué horas. O sea que si ustedes no están despiertos y están dormidos, desgraciadamente van a ser destruidos. Despiertos quiere decir que estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo para irnos nosotros preparando, limpiando y purificando, basados en la palabra de Dios, mis hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya mencionando y hablando. Fíjate cómo inicia la palabra de Dios. Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús salió del templo y los discípulos le hacían notar la imponente construcción del templo. Y Jesús les dice, todo eso que ven ustedes y que se les hace bonito, será destruido. O sea que en pocas palabras, todo lo que a nosotros se nos hace bello en este mundo que vemos nosotros con nuestros ojos, todo eso va a ser destruido, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando Jesús, después de sentarse en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo eso. ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? ¿Qué señales? ¿Qué señales habrá en el mundo para saber qué es el final de los tiempos? Y Dios nos dice cuáles son las señales que van a acontecer al final de los tiempos. Y esas señales se han estado ya manifestando en todo el mundo, hermanos. Por eso les digo, es la señal que Dios nos está dando a nosotros, sus hijos, para que veamos que estamos ya cerca del final de los tiempos. ¿Con qué intención nos lo dice? Nos lo dice para que estemos bien despiertos, primeramente. Despiertos y viendo las señales que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos preparando. ¿Y para qué más? Para que nos vayamos limpiando. Limpiando de todo lo malo que tengamos dentro de nuestra alma. O sea, la vayamos purificando. Para que al final de los tiempos, cuando ya venga el Señor Jesucristo, nosotros estemos limpios y bien preparados. Para estar, ¿en dónde? Frente a la presencia del Padre eternamente, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús les contestó. Primera cosa que le dice Jesús a sus discípulos. No se dejen engañar. Fíjate la palabra que les da Jesús a sus discípulos, No se dejen engañar. ¿Por qué Jesús les menciona primero a los discípulos que no se dejen engañar, hermanos? Porque es una palabra que Jesús les dice a sus discípulos, no se dejen engañar.
¿Por qué? Porque el tentador del mundo, o sea, Satanás, los va a querer engañar de una y de mil maneras. Y la manera en la primera que los va a querer engañar va a hacerles notar que yo estoy allá y estoy acá. No hagan caso. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque el maligno los va a querer engañar de una y de otra manera. Estén bien listos, con los ojos abiertos y atentos para que no los engañen. En pocas palabras, ¿de qué manera no nos pueden engañar, hermanos? La única manera en la que nadie nos puede engañar a nosotros es por medio de la palabra. Si nosotros oímos la palabra de Dios como Dios nos la dice, será muy difícil que nos engañen, hermanos. Porque Dios nos está diciendo las cosas para que no nos engañen. Y Jesús les decía las cosas a los discípulos para que no los engañaran. Por eso la primera palabra que les dice, que es, no se dejen engañar. ¿Por qué no se dejen engañar? Porque dice la palabra de Dios, cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Usurpen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Eso ya está aconteciendo en todo el mundo, hermanos. Las guerras están aconteciendo en todo el mundo. Es una señal que Dios nos está dando a nosotros, advirtiéndonos que estamos ya en los últimos tiempos que Dios tiene marcados para la humanidad. Fíjate bien, estamos en los últimos tiempos que Dios tiene marcados para la humanidad. Dice, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Ya no oímos nomás hablar, sino que la vemos hasta por la televisión y por todas las redes sociales que ahorita en la actualidad hay. O sea, es algo que ya está ocurriendo y que Dios nos lo está diciendo a mí y a ti para que estemos bien atentos, sabiendo que Dios nos está diciendo, hermanos, que estamos en los últimos tiempos que acontecen de la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. O sea, no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar. Tiene que haber guerras en todo el mundo, pero todavía no es el fin. Pero estamos en los últimos tiempos. Que quede bien claro. Una cosa es estar en los últimos tiempos y otra cosa es decir que ya estamos en el fin. No, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios. Todo eso tiene que pasar. O sea, lo que nosotros ahorita en la actualidad estamos viendo en el mundo que ocurre, hermanos, es algo que tiene que pasar porque así está destinado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son las señales que Dios ha estipulado para quién, para todos sus hijos. Para que nosotros, sus hijos, sepamos que ya estamos acercándonos al fin de estas cosas. Al fin de lo que se marca como al fin del mundo en el que actualmente nos encontramos. Por eso es que tienen que pasar. Pero es una señal para nosotros, hermanos. La gente del mundo no la va a ver como una señal. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios y que Dios quiere, grábatelo bien en tu cabeza, y que Dios quiere que tú y yo estemos con Él eternamente, nos está diciendo. Ahora tenemos nosotros que tener los ojos bien abiertos para ver lo que está pasando. Y eso que está pasando está concordando con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos. O sea, es una señal clara y contundente para nosotros. Para que sepamos que Dios que nos ama tanto, nos está diciendo las cosas que están aconteciendo. ¿Para qué? Para que nos preparemos primeramente.
espiritualmente y nos vayamos limpiando y purificando nuestra alma, nuestra vida, así como Dios va a limpiar y purificar este mundo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Unas naciones lucharán contra otras. ¿Y no es lo que ha estado aconteciendo en el mundo, hermanos? Fíjate cómo la palabra de Dios es verdadera y cómo nos habla a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo muramos. No quiere que tú y yo seamos destruidos. Quiere que tú y yo vivamos, hermanos. Por eso es que Dios nos habla de las cosas que van a ir aconteciendo. Porque quiere que tú y yo vivamos. Grábatelo. Dios no quiere que tú mueras, hermano. Dios no quiere que tú seas destruido, hermano. No. Dios quiere que tú vivas. Por eso te dice las cosas que van pasando. ¿Para qué? Vuelvo a decir, para que te vayas preparando espiritualmente, pero sobre todo te vayas limpiando y purificando de tu alma, o sea, de tu vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: habrá hambres y terremotos en diversos lugares. ¿Cuántos terremotos hemos oído que han pasado en el mundo, hermanos? ¿Y en cuántos lugares de este mundo no hay hambre? O sea, son cosas que Dios nos está diciendo y que están pasando y que las estamos viendo, hermanos. Dice la palabra de Dios: esos serán los primeros dolores de parto. Y sigue diciendo la palabra de Dios: tanta será la maldad en el mundo que el amor se enfriará en muchos. Tanta será la maldad en el mundo, hermanos. Fíjate, dice la palabra de Dios que al final de los tiempos, cuando ya nos estamos acercando al fin de todas estas cosas, dice la palabra de Dios que será tanta la maldad que hay en el mundo que se enfriarán el amor en muchos. Tanta es la maldad, hermanos. En este mundo que nos encontramos, ¿hay o no hay maldad, hermanos? ¿Qué tanto ha incrementado la maldad en el mundo, hermanos? Y seguirá incrementando. ¿Por qué? Porque así tiene que pasar. Porque es una señal que Dios nos da a nosotros, sus hijos, hermanos. Pero fíjate, dice la palabra de Dios que tanta será la maldad que hay en el mundo. Y no hay mucha maldad ya en el mundo, hermanos. En todos lados. Empezando desde la familia, la sociedad y en todo el mundo. Fíjate qué triste, ¿eh? Empezando por la familia. Si tú te pones a ver en cuántas familias no hay demasiada maldad, no hay demasiado odio, no hay demasiado rencor en unas familias, que hasta pleitos se han agarrado, se han destruido unos a otros. Fíjate, desde ahí está empezando la maldad en el mundo, desde la familia, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que tanta será la maldad que hay en el mundo. Y empezamos por la familia. Después seguimos por la sociedad. Y terminamos con todo el mundo. O sea, la maldad ya está en grande. Dios te está diciendo, hermanos, para que tomes en cuenta las cosas que Dios te dice. Y sigue diciendo la palabra de Dios: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese salvará. Pero el que se mantenga firmes hasta el fin. Firmes quiere decir que nos mantengamos firmes y unidos ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de aquel que ha mandado, que quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en la actualidad, hermanos, habrá muchos hermanos que se apartarán de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En serio, hermanos, aunque no lo queramos creer, aún así, muchos de los que ahorita nos encontramos y que decimos que somos cristianos y que somos hijos de Dios, todavía aún así muchos de ellos se apartarán. ¿De quién? De nuestro Padre Yahvé y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra es contundente y dice claramente:
Pero el que se mantenga firmes. ¿Firmes en quién? Firmes en nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque estas buenas nuevas del reino se proclamarán en todo el mundo y todas las naciones oirán el mensaje y después vendrá el fin. Estas buenas nuevas, o sea, la palabra de Dios se proclamará en todo el mundo. Todo el mundo oirá de la palabra de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, de que no va a haber excusa de que alguien diga que a mí nunca se me habló la palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque dice la palabra de Dios que estas buenas nuevas se proclamarán en todo el mundo. Y entonces ya después, ¿qué? Dice que vendrá el fin, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo. Dice la palabra de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean. Si alguien les dice, hermanos, mira, ven, el Mesías está acá con nosotros, vente para acá, porque acá está con nosotros. Nosotros tenemos acá al Mesías, al verdadero Mesías, al Hijo de Dios. Vente para acá, dice la palabra de Dios. No le crean. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La respuesta está muy simple. Si a mí alguien me llega a decir, oye, Roberto, mira, ven que nosotros acá tenemos al Mesías, al Hijo de Dios, ven para que lo veas y lo conozcas, mira, acá está el verdadero Mesías. No les voy a creer, hermanos. Por algo muy simple, hermanos. Y eso te lo digo de corazón para que no te dejes engañar con alguien que te diga que nosotros tenemos acá al Mesías o que está acá. No, hermanos. Yo te voy a decir, yo no creería eso, si alguien me dijera a mí eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de mí. Entonces, si está dentro de mí, ¿cómo voy a creer que está allá? Es algo ilógico. La gente que crea que Jesucristo está en tal lado, fulano para acá, y que vaya corriendo para allá, es una persona que no ha aceptado a Jesucristo, hermanos. Fíjate bien, ¿eh? Si alguien llega a creer, si alguien te llega con el cuento de que el Mesías lo tenemos acá, o de que Jesucristo realmente está acá con nosotros, y no está ahí con ustedes, y va y se la cree, desgraciadamente es una persona que no ha aceptado a Jesucristo, hermanos. Porque todos aquellos que ya hemos aceptado a Jesucristo, lo hemos aceptado en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo está dentro de mí. Entonces, ¿cómo voy a creer que Jesucristo está allá si está dentro de mí? Suena ilógico. Por eso te digo, la palabra de Dios es muy clara. Fíjate bien, dice. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de ti, hermano. No te creas. Es como si ahorita ustedes me están viendo aquí a mí. Y alguien dice, mira, oigan, vengan, que Roberto está acá, en este otro lado de acá, vengan corriendo, ándenles que acá está. ¿Le van a creer? Si me están viendo aquí. Claro que no, hermanos, o sea, es algo ilógico. Entonces, si Jesucristo está dentro de ti, ¿cómo pasas tú a creer que Jesucristo va a estar allá? No. La persona que cree eso es una persona que no ha aceptado a Jesucristo. Porque todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, en nuestra vida, sabemos que Jesucristo está dentro de nosotros. Entonces suena ilógico que vayamos a creer eso, de que Jesucristo está allá o acá. Por eso la palabra de Dios dice muy claramente cuando dice, si alguien te dice que Jesucristo está allá, dice, no le crean.
porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar a quien, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Ahí está lo que yo te estaba comentando. Aún de los elegidos de Dios pueden ser engañados y pueden creerse que Jesucristo está allá. Y ahí van corriendo para allá. Pueden ser engañados, hermanos. Entonces, si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu vida, sabes que Jesucristo está dentro de ti, dentro de tu cuerpo, dentro de tu vida. Entonces no tienes que ir a ningún lado donde te digan que está allá, porque no está allá. Jesucristo está dentro de ti, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Ojo, fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Les he estado diciendo lo que va a acontecer y lo que va a pasar al final de los tiempos. Y ustedes están viendo que está pasando. O sea, ¿de qué? Miren que de antemano se los he advertido. ¿Para qué? Para que ustedes estén listos y preparados, purificándose y limpiándose de su vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por tanto, si alguien dice está en el desierto, no vayan. Si dice está en tal lugar, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente o inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Después de sus días de angustias, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se volverán los mecanismos del universo. Dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirá a los elegidos de los 4 puntos cardenales de un extremo al otro extremo del mundo. Y dice, aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Nos está poniendo un ejemplo para que entendamos lo que Dios nos está diciendo. Y nos pone el ejemplo de la higuera. Y dice la palabra de Dios para que entendamos y comprendamos más mejor lo que Él nos está diciendo. Aprendan la lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, ¿qué cosa nos ha dicho hoy la palabra de Dios que nosotros tenemos que notar? De las guerras, de la maldad que hay en todo el mundo, empezando desde la familia hasta todo el mundo. De todo lo que Dios hoy nos ha dicho por medio de su palabra y que están ya aconteciendo en el mundo y que nosotros lo estamos viendo. Por eso dice la palabra de Dios. Asimismo, cuando ustedes noten que todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca. O sea, las cosas ya están pasando, hermanos. Las cosas que hoy Dios nos ha dicho por medio de su palabra ya están pasando. Eso quiere decir que el tiempo ya está cerca a las puertas. ¿Y cuáles son las cosas que la palabra de Dios nos ha dicho? Vamos a recordarlas para que entendamos y comprendamos bien esa palabra que hoy Dios nos ha dicho. Dice,
cuando ustedes oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, cuando ustedes oigan hablar de guerras, las guerras ya están y las estamos viendo. Dice, todo eso tiene que pasar, pero no será el fin. Cuando ustedes vean que unas naciones luchan contra otras y se levanten un reino contra otro reino, habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Eso también ya está ocurriendo en el mundo. Es lo que hoy Dios nos está mencionando. Esas cosas que Dios nos ha dicho de las guerras, de que luchará una nación contra otra nación, que se levantará reino contra reino, que habrá hambres y que habrá terremotos en diferentes lugares del mundo, ya están pasando, ya están ocurriendo. O sea, lo que Dios nos está diciendo ya está ocurriendo. Es la señal de que estamos, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Te la voy a volver a leer. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca. O sea, las cosas ya están ocurriendo. Las cosas que Dios hoy nos ha dicho por medio de su palabra ya están ocurriendo. O sea que en pocas palabras, dice la palabra de Dios, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. O sea, ya estamos en el final de los tiempos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Vuelvo a decir, Dios nos menciona de esto porque quiere que tú y yo vivamos. No quiere que tú y yo seamos destruidos ni que seamos muertos. Quiere que vivamos. Y Dios nos lo dice para que nos vayamos preparando y sabiendo que estamos al final de los tiempos. Preparémonos espiritualmente. Preparemos nuestra vida, limpiándola y purificándola como Dios quiere que limpiemos realmente nuestra alma. Así como Dios va a limpiar todo este mundo en el que nos encontramos, hermanos. Dice la palabra de Dios porque sigue diciendo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día, ojo, por lo que se refiere al final, al día final, a la destrucción final, dice la palabra de Dios, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. O sea, exactamente el día que va a ocurrir el final de todas las cosas que Dios nos ha mencionado, y que quede muy claro, lo que está pasando son señales, advertencias que estamos llegando al final de los tiempos, pero no sabemos exactamente con exactitud cuándo va a ser ese día en el que todo esto se acabe. No lo sabemos, y por eso nos está diciendo la palabra de Dios, para que no haya engaños. Para que no haya engaños diciéndome que alguien te decía, es que en el 2050 ahora sí ya se va a acabar todo el mundo. No es cierto. Y menos si sale de la boca de un hombre como tú y como yo. No es cierto. No te creas. Porque no es cierto. La palabra de Dios hoy nos está diciendo, por lo que se refiere a ese día, o sea, al final del día, al final, dice, ¿cuándo vendrá? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Solamente Dios sabe cuándo va a ser el último día que acontezca de lo que va a ocurrir exactamente. Así como en el tiempo pasado, cuando llegó el diluvio, Dios advirtió a todos. Dios dijo a Noé, haz la barca. Pero Noé no sabía exactamente cuándo se iba a ocurrir el diluvio. No lo sabía. El único que lo sabía era Dios. Pero Dios advirtió y dijo, así como ahorita en realidad Dios nos lo está diciendo, hermanos. Te hablo de ese ejemplo para que podamos entender lo que realmente Dios nos dice y no caigamos en ningún error, hermanos. Fíjate bien, cuando hubo el diluvio, Dios advirtió a toda aquella gente de aquel tiempo. Nadie quiso hacer caso, excepto Noé y su familia, que Dios les dijo, hazte una barca porque voy a mandar un diluvio y voy a inundar de agua todo. Pero Noé no sabía qué día iba a pasar eso. No sabía.
Noé hizo la barca, subió los animales, preparó todo tal y como Dios le había dicho. Y cuando se llegó el día, ese día llegó y cayó el diluvio. Pero Noé hizo la barca como Dios le había ordenado. Noé preparó todo como Dios le había ordenado. Y ahorita Dios nos está diciendo, prepárate tú, hermano. Prepara tu vida. Así como Noé preparó la barca, así como Noé preparó todo lo que Dios le había dicho en aquel entonces, antes de que cayera el diluvio, y Noé fue obediente y lo hizo, y por eso fue salvado. Porque dice la palabra de Dios que era justo. Hoy Dios te está diciendo, prepara tu vida. ¿Y cómo la vas a preparar tu vida? Limpiándola y purificándola. Para cuando llegue el día, tú ya estés listo y preparado para estar frente a la presencia de Dios eternamente. Porque así pasó con Noé, y te pongo este ejemplo. Noé no sabía el día. Noé hizo todo lo que Dios le había dicho. Y cuando Dios vio que ya era el día, Dios mandó el diluvio, hermanos. Así va a pasar con lo que hoy Dios nos está diciendo. Por eso es muy clara la palabra de Dios cuando dice, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo de Dios, o sea, ni aún Jesucristo lo sabe exactamente el día. Solamente el Padre. Lo único que sí te dice la palabra de Dios es que tú te prepares. Prepara tu vida. Limpia tu vida. Purifica tu limpia de todo lo malo que has hecho. Y del día déjaselo a Dios. Así como Noé lo hizo. Noé tardó años en hacer la barca. No dice cuántos años tardó, pero tardó mucho tiempo en hacer esa barca enorme que hizo. Imagínate, no sé cuánto tiempo haya tardado, pero en cortar leña, trozar los palos, todo tuvo que haber pasado un buen tiempo. Pero Noé fue obediente y preparó las cosas como Dios le había dicho. Tú tienes que ser obediente, hermano, y tienes que preparar tu vida como Dios te lo está diciendo. Prepara tu vida. Y prepararla quiere decir, prepárala espiritualmente. Límpiala de todas las manchas, de todos los pecados que tenga. Límpiala y purifícala para que tu alma esté limpia. Para cuando se llegue ese día, tú ya estés preparado, limpio y purificado para poder estar frente a la presencia de Dios eternamente, hermanos. Porque Dios nos sigue poniendo otro ejemplo. Y Dios nos sigue hablando. Entonces dice la palabra de Dios, solamente el Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, dice la palabra de Dios, que aquella gente comía y vivía y se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró a la barca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Fíjate, nadie se dio cuenta de nada. Qué triste que Dios diciéndoles a toda aquella gente y ellos no se dieron cuenta, ellos no obedecieron. Qué triste sería, hermano, que hoy Dios que te está diciendo a ti, así como lo dijo en aquel entonces, en el diluvio, a toda aquella gente, así nos lo está diciendo ahorita. Y sería muy triste que tú que estás oyendo la palabra de Dios, no hagas caso, como aquella gente no hizo caso. Sería muy triste, hermano. Pero tú tienes la decisión de tu vida. Tú tienes la decisión si quieres ser obediente a lo que Dios está diciendo para poder vivir o si no quieres ser obediente. Ahí Dios ya no se mete en tu vida, hermano. Dios cumple con decirte las cosas que van a pasar y lo que tienes que hacer. Dios cumple con esa parte. De lo demás depende de ti, hermanos. Ese es el gran amor que Dios nos tiene, que no nos obliga a que seamos totalmente obedientes a Él. No, Dios no te obliga
con un látigo a que tienes que ser obediente, tienes que hacer lo que yo digo. No, hermanos. Dios te dice, pero de ti depende si quieres o no quieres hacer caso, hermanos. Pero sería muy triste que no obedeciéramos a lo que Dios nos está diciendo para que podamos vivir. En aquel tiempo, Dios les habló y les dijo del diluvio a toda la gente, pero nadie hizo caso. Todos lo ignoraron. Por eso dice la palabra de Dios que nadie se dio cuenta de nada, porque nadie hizo caso. O sea, cada quien siguió en su mundo, en su onda, en su vivir, en cómo estaban viviendo cada quien. Y lo que Dios les dijo, por aquí entró y por aquí salió. Pero ¿qué aconteció? Dice la palabra de Dios. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, los destruyó a todos. Qué triste. Que no pase lo mismo contigo, hermanos. Que no pase lo mismo. Porque hoy Dios te está hablando y te está diciendo, prepara tu vida. Prepárala tu vida. Límpiala y purifícala. Y prepárate. Porque estamos cerca del final. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos. Por eso estén despiertos. Por eso estemos despiertos. Fíjate, Dios nos dice que estemos despiertos, atentos a lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios nos está hablando, hermanos. Esto que tú estás oyendo es la palabra de Dios. Dios te está hablando, Dios te está diciendo y te está diciendo claramente, hermanos. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Estemos despiertos, hermanos, dice la palabra de Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora. Lo único que sí sabemos es que esto va a llegar a su fin. Lo único que sabemos es que estamos aconteciendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha referido el día de hoy lo que está aconteciendo y por qué está aconteciendo. Y sí está pasando. Entonces, hermanos, prepárate. Prepara tu vida. Prepárate espiritualmente. Limpia tu vida. Purifica tu limpia de toda esa maldad. Para que así, cuando llegue el día y el momento que va a llegar, tú puedas estar frente a la presencia del Padre para vivir eternamente, hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que Él nos dice. La cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo hay que ponerla en práctica día a día en nuestra vida, hermanos. Porque así nos vamos a ir preparando como Dios quiere que nos preparemos. Nos vamos a ir limpiando y purificando como Dios quiere que nos limpiemos y nos purifiquemos de toda la maldad que tenemos en nuestra vida y en nuestra alma. Y así podamos llegar a ser ese hombre nuevo que Dios quiere que seamos, para que podamos estar por siempre y para siempre en la eternidad con nuestro Padre y Dios Yahvé. Mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y verdadero, gracias te doy, Señor, por todo ese amor que tú manifiestas sobre todos nosotros, de una y de otra manera. Así como has manifestado hoy tu amor por medio de tu palabra, diciéndonos y advirtiéndonos que estamos ya llegando a los tiempos finales, a los tiempos que tú has marcado y determinado para que todo esto se acabe. Y que por medio de tu palabra tú nos vas preparando y nos vas purificando y limpiando, porque tú quieres que vivamos eternamente
y por siempre frente a tu presencia. Tú no quieres que muramos ni que seamos destruidos. Por eso es que hoy tú nos has hablado por medio de tu palabra. Papito, también quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que están ciegos, por todos aquellos que no ven. Y no digo que estén ciegos de los ojos carnales, no, están ciegos espiritualmente. Te pido por ellos para que tú los toques y les abras los ojos y puedan ver lo que tú nos estás diciendo. Y así ellos también puedan alcanzar esa salvación que tú has prometido para toda la humanidad. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, oh Padre Dios Yahvé, como solo tú te lo mereces, reconociéndote como el único y Dios verdadero, al que queremos servir por siempre y para siempre y eternamente, oh Padre amoroso y Dios Yahvé. También por medio de esta alabanza queremos agradecerte todo lo que nos das día tras día, desde empezando por la salud y todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, oh Padre Dios Yahvé, reconociendo que nunca te lo vamos a poder pagar, pero también reconociendo que te lo podemos agradecer, y te lo queremos agradecer por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Amén, amén, amén. Dios, Él es mi creador, yo veo sus obras en el firmamento, veo sus obras en toda la tierra, en todos los hombres su infinito amor. Quiero cantarle, yo quiero alabarle, al ángel del pacto, a ese gran yo soy. Allá en el cielo me dirá ese día, entre mi esposo, porque fuiste fiel. Y seguiré, aunque en el camino haya sus espinas, yo te seguiré, confiando siempre que tú me llamaste a seguir tus pasos para así vivir. Quiero cantarte, quiero alabarle, al ángel del pacto, a ese gran yo soy. Pues en el cielo me dirá ese día, entra en mi reposo, porque fuiste fiel. Dice Señor, cuánto yo te amo, en otra expresión para ti, Señor. Si yo fuera el arpa, tú la tocarías y se cantarías una dulce canción. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle, al ángel del pacto, a ese gran yo soy. Pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entra en mi reposo, porque fuiste fiel. Yo clavo un nombre que Él me ha dado, y todos sus hijos lo recibirán. Mil hijos los suyos, no temáis manada, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle, al ángel del pacto, a ese gran yo soy. Pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entra en mi reposo, porque fuiste fiel. Quiero cantarle, yo quiero alabarle,
al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entra en mi reposo, porque fuiste fiel, entra en mi reposo, porque fuiste fiel. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre de Yahweh. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente hacia la presencia de nuestro Padre y Dios Yahweh. Amén.